Sí. Bueno, ahí vamos esperando que terminen de ingresar. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, profe. Voy a bajarme un poquito el volumen. Ahí estamos. Bien, vamos a esperar un poquito más a ver si ingresa alguien más. Y ya damos inicio, ¿sí? Profe, mientras esperamos, Sí, yo entré a la plataforma del celular, es un caos. No encontraba los videos. Le pregunté a Nati, ella me dio una guía, pero igualmente yo vi una actividad y la hice. No sé si era eso. está bien. Los videos no los ibas a encontrar porque todavía no estaban subidos. Los subí recién hoy a la mañana. No, porque no, Ya yo están, buscaba y puede ser que no me salte. ya están los dos encuentros subidos en la plataforma principal. ¿Sí? Apenas ingreses los vas a ver igual. Listo. Fíjate en cada encuentro. ¿Sí? Vos ingresas al encuentro sincrónico 1 y vas a encontrar los videos del 1. Ingresas al 2, vas a encontrar los del 2. Y así sucesivamente. Y ya en esta semana Listo. voy a tratar de subir la grabación de este encuentro así ya lo tienen disponible. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Y qué actividad realizaste, Nancy? Había unas preguntas personales. Sí, bien, esa era una de las actividades. Después Y la tenías otra, la clase virtual. Fíjense que dentro de la plataforma hay algunos que se llaman encuentro sincrónico. Esos son sí. los donde van a encontrar las grabaciones, que son estos encuentros que tenemos a través de Zoom. Y después tienen otras pequeñas pestañas al lado que se llaman clase virtual. Ahí es donde van a encontrar las actividades virtuales, ¿sí? Que no requieren de la conexión. Bueno, me falta una, después la voy a buscar. Sí, traten de hacerla y traten de crear también lo de la carpeta del Google Drive. Sí, no recibí ninguna creación de carpeta. Así que creen las No. carpetas y compártanlas. Sí, Nancy. Listo. No, eso que yo la clase pasada se me cortó en la mitad y no había forma de poder entrar. Por eso quería ver la Claro. clase para poder hacer la actividad y cómo ingresar. Así que hoy voy a ponerme con eso. Bueno, ahí la tenés disponible, así que mirate el final de la clase, cómo se comparten las carpetas a través de Google Drive y en esa carpeta además tenés que subir las diversas actividades que vas haciendo, aparte de contestar dentro de lo que es la plataforma. Listo. Para que yo tenga acceso directo a las actividades que ustedes realizan. Gabriel, Sí, ¿pudiste realizar las actividades? No me llegó nada. no, porque no me llegó el mail todavía y no pude hacer nada. Yo ya lo De la... pedí, lo mandé, pero todavía no lo ingresaron, Bien, Gabri. no hay problema, no hay problema. Bueno, no hay problema. Bueno, ya te debe estar por llegar, Gaby, el correo con usuario y contraseña para que puedas ingresar a la plataforma, ¿sí? Sí, gracias. Por allá el muchacho que siempre está con el nombre de la esposa y no me acuerdo el Sí, nombre. sí, no, de mi novia. Novia, bueno. Perdón. Lo que pasa es que me desconecté recién y bueno, ahora me pude conectar. Sí, yo en realidad me tengo que poner con eso, te voy a explicar por qué, porque en realidad como que estoy por ahora, en este momento, yendo y viniendo, hoy me voy y es como que tengo que estar con el celular y lo estoy vaciando para poder entrar, digamos, a la aplicación esa, ¿no? Y otra cosa, vos sabés que me parece que anoté mal yo tu mail porque no sé a qué Gabriel le mandé y me respondió que no era la cuenta esa. A ver, Porque tenía algunas dudas, ¿viste? Así que no sé si podías mandar de nuevo. Sí, lo voy a mandar de nuevo a O al lo que es grupo, no el sé chat. si En los puede ser. comentarios lo podés poner acá, así queda grabado. Sí, ahí lo vamos a poner. Esperen que no puedo poner el arroba porque si no hago lío y se me da vuelta la pantalla. Así que denme un segundito. Es una cuestión que tiene de acceso directo a la computadora. Ya les voy mandando el mail de vuelta, así lo tienen ahí. Acá estamos, control C. Y acá es a donde tienen que compartir las carpetas y también donde obviamente pueden hacer cualquier pregunta que necesiten del material, ¿sí? 916. 916, sí, @gmail.com. Sí, ese es mi correo.
Bien, y Matías, ¿estás Matías? ¿Nos escuchás? Sí, estoy acá, no se escucha. Bien, ¿pudiste arrancar con la actividad? ¿No entraste a la plataforma? El encuentro pasado vos no estuviste. No, entré a la plataforma para buscar la grabación del viernes, creo que fue, y no la pude encontrar. Perfecto, no hay problema. A partir de hoy ya pueden ingresar porque ya van a estar todas las grabaciones, ¿sí? Búsquenlos en la pestaña de cada encuentro. El que dice encuentro sincrónico 1 van a tener la grabación del primer encuentro. Y el que dice encuentro Ok, sincrónico 2, la grabación del segundo encuentro, ¿sí? Y recuerden que en la pestaña clase virtual es la que van a tener la actividad para realizar, ¿sí? Dentro de esas actividades tienen que crear una carpeta de Google Drive, ¿sí? Que me van a compartir a mí. Y ahí van a poner los materiales de la actividad que desarrollen en la clase virtual. ¿Bien? Si mal no recuerdo, entre el encuentro sincrónico 2 y el 3 no tenemos actividad virtual, así que pueden aprovechar esta semana para realizar la actividad 1, ¿sí? La actividad virtual 1. Tengan en cuenta ir poniéndose al día dentro de todo lo posible, porque después van a empezar con varios módulos al mismo tiempo, ¿sí? Van a tener especialización, que tienen varias clases por semana, van a tener lectoescritura, habilidades emocionales, cálculo, que son totalmente virtuales. Entonces, traten de ir a ritmo, porque si no, se van a quedar un poco atrás. Y recuerden que como es un curso, nosotros vamos evaluando las diversas actividades que ustedes hacen para después, bueno, que la Fundación CES entregue las certificaciones correspondientes, ¿sí? Así que traten de ir avanzando con eso de las actividades, ¿sí? Bien, del encuentro pasado, los que estuvieron, ¿quedó alguna duda respecto de Google Drive, de cómo se comparte la carpeta y demás? Bueno, y los que no estuvieron, obviamente lo visualizarán con la grabación, ¿no? Igual es muy Sí, simple. por ahí no sé si se puede hacer una síntesis, un breve repaso así Sí, sí, rápido. sí, por supuesto. ¿Por qué te digo? Yo en mi caso me pasó que tuve como un apuro, tuve que hacer un trámite y justo una docente me mandó por esa aplicación, ¿viste? Sí, Y yo no podía mandar la foto, tenía que mandar una foto y tenía que mandar un certificado y no podía y hasta que lo hice por otra vía. Pero perfecto. como que me sentí frustrado, ¿viste? Lo hice desde mi celular. Yo no Ujú. sé si porque tenía mucho, estaba muy sobrecargado mi celular y no se podía, pero el momento de adjuntar se adjuntó, no se pudo adjuntar. Ese era el problema. No sé cuál es Bien, vamos a hacer el- un breve repaso entonces, no de todo Google Drive, pero sí de cómo subir el archivo y cómo luego compartirlo. Bien, voy a compartirles la pantalla. Estamos por aquí. Acá estamos en mi Google Drive. ¿Se visualiza bien la pantalla? Sí. Bien, ustedes ingresan al Google Drive, sea tanto desde la computadora o desde el celular, van a ver más o menos la misma plataforma, ¿sí? La diferencia es que en el celular en general el botón nuevo está en la parte inferior, ¿sí? No en la parte superior de la pantalla, ¿bien? Lo que van a hacer en principio es, una vez que ustedes ya tienen la actividad realizada, que seguramente la van a realizar en algún formato texto, esto vamos a verlo hoy más profundamente cómo se utiliza, le van a dar al botón nuevo, subir archivo. Y desde su computadora van a seleccionar dónde está ese archivo que ustedes están subiendo, ¿sí? La actividad que han realizado. Por ejemplo, nosotros vamos a subir esta imagen, ¿bien? Van a ver que acá abajo les dice subiendo y finalmente les va a decir carga completa, lo que significa que ese archivo ya está dentro de su Google Drive. Ojo que puede pasar que si tienen un internet un poquito lento, no se visualice rápidamente, ¿sí? Y tengan que refrescar la pantalla para poder visualizar el archivo que acaban de subir. Bien. En este caso nosotros subimos una imagen, fíjense que yo justamente tengo el internet un poco lento, que está acá, fíjense, ¿ven? Ahora ya está dentro de lo que es mi Google Drive. Para compartirlo, lo que yo voy a hacer, esto es igual tanto si quiero compartir un archivo como si quiero compartir una carpeta, sí es exactamente igual. Le voy a dar al clic derecho o si estoy en el celular la voy a seleccionar, es decir, voy a mantener apretado sobre la imagen, ¿sí? Y me van a aparecer una serie de opciones. Dentro de esas opciones hay una de ellas que se llama compartir, ¿sí? Le vamos a dar a la opción compartir y me va a abrir como si fuera una nueva pestaña. Bien, en esta nueva pestaña yo puedo decidir cómo lo quiero compartir. Si lo voy a compartir, por ejemplo, a través de correo electrónico, entonces tengo que tener el correo de la persona a la que le voy a compartir. Por ejemplo, ustedes tienen el mío, ¿sí? Entonces acá colocarían mi correo electrónico, ¿bien?
o si lo quiero compartir a través de un vínculo, por ejemplo, porque yo tengo contacto directo con la persona a través de WhatsApp o a través de algún tipo de mensajería. Entonces directamente le doy a copiar vínculo y ese link lo envío a través de Messenger, a través de WhatsApp, etcétera, ¿sí? En el caso del mail solo basta poner el correo, vamos a hacer un ejemplo, yo voy a poner este correo, y colocar el botón enviar, ¿sí? De esta manera a esta persona le va a llegar un correo que le avisa que yo le compartí determinado documento. Bien, recuerden tener en cuenta la cuestión de los permisos que van a dar para compartir los documentos, ¿sí? Recuerdan que hay 3 tipos de permisos. Lector le permitimos a aquel que le estamos compartiendo solo la visualización del documento. Comentarista puede dejar algún comentario y editor directamente le permitimos editar. Recuerden que como todas estas aplicaciones trabajan en tiempo real, si yo le permito editar, significa que las ediciones que esa persona realice también se visualizan en mi documento original. Bien, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a quién le compartimos la edición, es decir, que sea realmente una persona que queremos que edite sobre el documento. Bien, una vez que seleccionamos todo esto, le damos al botón enviar y ya directamente ese documento va a llegar un correo electrónico a la persona que le va a estar avisando que tiene disponible este documento para poder visualizar. Bien. ¿Quedó más claro ahora? Sí, sí. Bien, en el caso de ustedes lo que van a tener que hacer, en nuestro caso en particular, es desde el botón nuevo crear una nueva carpeta, ¿sí? Recuerdan, a la que le van a poner CM por Community Manager y su nombre y apellido. Bien, entonces le dan al botón nuevo, subir carpeta, no, perdón. Le dan al botón nuevo, carpeta, y acá le van a poner el título. Entonces ponen CM. Por ejemplo, yo voy a poner Gabriel Álvarez, ¿sí? Una vez que ponen el título, le dan al botón crear y ya tienen la carpeta creada. ¿Esta carpeta qué vamos a hacer? Bueno, lo que íbamos a hacer era compartirla con el profesor. Entonces lo que vamos a hacer es, sobre la carpeta, si estoy en el celular la selecciono, si estoy en la computadora le doy al clic derecho y le doy al botón compartir y seguimos el mismo procedimiento que habíamos realizado anteriormente, ¿sí? Es decir, ponemos el correo electrónico del profe, le ponemos enviar y directamente a mí se me va a llegar un correo que me va a avisar que ustedes me compartieron esta carpeta, ¿sí? Este es el primer paso. El segundo paso es realizar la actividad que tienen como clase virtual número 1, ¿sí? Y esa actividad la integran dentro de la carpeta. Por ejemplo, supónganse que este archivo que yo tengo de texto es la actividad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es darle al botón clic derecho o mantener apretado, mover A, y me va a aparecer dentro de mi unidad todas las carpetas para que yo pueda seleccionar a cuál quiero mover, ¿sí? En este caso vamos a mover a la carpeta CM Gabriel Álvarez, que es la que me interesa para que el profe pueda visualizar la actividad. Y le doy a mover. Entonces ahora esta actividad, por ejemplo, sí que está en formato texto, se encuentra dentro de la carpeta y yo la puedo visualizar. Bien, fíjense que si yo abro la carpeta, ahí tenemos la actividad, que en este caso no es una actividad, es un ejemplo simplemente, ¿sí? ¿Quedó más claro ahora cómo funciona? Bien. Sí, profe. Sí. Genial. Bien, les comento. En el encuentro de hoy, sí, vamos a tratar de visualizar 3 aplicaciones de una forma bastante superficial. Y en el encuentro siguiente, que es el encuentro sincrónico número 4, iremos profundizando sobre cada una de ellas, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con lo que es el paquete de Google, ¿sí? En este caso, Google Docs, que es documentos de Google, presentaciones y hoja de cálculo, ¿sí? Lo que es documentos de Google realmente es muy parecido al Word, así que si alguna vez utilizaron esta herramienta, este paralelo en Office, se van a dar cuenta que es bastante igual. En el caso de hoja de cálculo sí vamos a encontrar algunas cuestiones que pueden llegar a ser un poquito más complicadas. Van a ver que vamos a enfocar de una manera determinada hoja de cálculo, es decir, no vamos a ver la aplicación por completo, sino que vamos a aplicarlo para que ustedes puedan crear más adelante en la segunda actividad virtual lo que es el presupuesto, ¿sí? Así que vamos a hacer un cuadro, vamos a ponerle los bordes, vamos a ponerle los distintos ítems, ¿sí? Y a esto vamos a también aprender a utilizar alguna fórmula. Sepan que hay un montón de fórmulas para utilizar, nosotros solo vamos a aprender 2, ¿sí? Que son la suma y la resta, ¿bien? Y por último vamos a ver presentaciones para que ustedes también puedan presentar distintos contenidos a través de una aplicación que es Presentaciones de Google, muy parecida también a PowerPoint, ¿sí? Cada una de las actividades que vamos a ver durante el encuentro de hoy
las van a reutilizar, ¿sí? Es decir, las van a tener que utilizar en las actividades virtuales de la clase virtual número 2, ¿sí? Así que traten de ir a ritmo y si llegan a tener alguna consulta, alguna duda, me interrumpen, no hay ningún tipo de problema y resolvemos la duda y luego continuamos. ¿Bien? Cualquiera de estas aplicaciones que ustedes quieran abrir, ¿sí? Para comenzar a utilizarlo, van a poder hacer desde su Google Drive, ¿sí? Así que es necesario estar dentro de lo que es el Google Drive de ustedes, ¿bien? Una vez que ustedes ingresan a Google Drive, desde el botón nuevo, el mismo botón que estuvimos viendo recién para la creación de la carpeta y para subir los archivos, fíjense que por debajo tienen una serie de aplicaciones. Nosotros vamos a ver básicamente estas tres primeras: documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google. Bien, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es documentos de Google. Al darle clic, fíjense que se me abre una nueva pestaña. Esto es por lo que hablábamos en los primeros encuentros. Les pido, chicos, que si no tienen alguna duda o alguna consulta en particular, me apaguen los micrófonos. Así no se escucha de fondo. ¿Sí? Ahí está, vamos a desactivarle el audio. Muy bien. Entonces, para ingresar desde Google Drive, nuevo, en este caso, documentos de Google, ¿sí? Que es la primera de las aplicaciones que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Bien? Y se me va a abrir una nueva pestaña en el navegador para poder comenzar a trabajar. Recuerden que esto ya lo hablamos, todas las aplicaciones de Google trabajan dentro de lo que es la nube, por lo que no las podemos descargar ni se me va a abrir un programa, ni tengo que descargar un programa ni nada por el estilo, ¿sí? Simplemente ingresando en mi Google Drive puedo abrir cualquiera de estas aplicaciones y se me van a abrir como una nueva pestaña de lo que es el navegador, ¿bien? ¿Alguien sabe qué es Google Docs? Yo mientras aprovecho y me tomo un mate. ¿O documentos de Google? ¿A qué les No, suena? perdón. No. ¿No? Bien. Documentos de Google básicamente es un procesador de textos, ¿sí? O sea que lo que nos permite es procesar textos justamente, ¿no? Poder escribir, redactar, darle un formato a esa redacción, es decir, cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, el color de fondo, el color de la letra, ¿sí? Este tipo de ediciones respecto del texto. Si bien nos va a permitir integrar algunas imágenes o algunas tablas, en este caso en particular, esta aplicación en particular está pensada para la escritura, la redacción de texto y el cambio del formato de estos textos. ¿Bien? Entonces, este es el objetivo de Google Docs. Lo primero que tenemos que hacer al ingresar a un Google Docs es colocar el título o el nombre de este archivo. ¿Por qué es importante? Porque Google Docs, al igual que presentaciones de Google y hojas de cálculo, se van a guardar de manera automática. Es decir, yo no tengo un botón para guardar, como si lo tengo en Word, por ejemplo. Vieron que ustedes cuando hacen un Word van a la parte de archivo y apretan guardar o guardar como. En este caso no me lo va a permitir porque se guarda de manera automática. Es decir, todo lo que yo voy haciendo se va a ir guardando al mismo tiempo que lo voy haciendo. Entonces es importante poner un título o un nombre a este archivo porque después, ¿qué pasa? En mi Google Drive voy a tener un montón de documentos que se llaman documentos sin título y si no los abro no voy a poder saber de qué es cada uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros le vamos a poner CM Prof, ¿sí? Como formato de ejemplo, ¿bien? Fíjense que una vez que ustedes ingresan, lo que se van a encontrar es básicamente una pantalla en blanco y una serie de herramientas que están sobre la parte superior, ¿sí? En general tienen los menús, ¿sí? En la parte superior y luego tienen una serie de herramientas rápidas que también van a poder encontrar dentro de lo que son los distintos menús, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar primero con los menús principales, ¿sí? Los menús que tenemos arriba. Vamos a visualizar un poquito qué es lo que se puede hacer en esta herramienta y luego vamos a empezar a editar algunos textos, ¿bien? Como forma de actividad. Bien, desde la pestaña archivo tengo varias opciones. Compartir funciona exactamente igual que cuando compartimos a través de Google Drive, ¿sí? Fíjense que si yo le doy al botón compartir me abre exactamente la misma pestaña que trabajamos recién, ¿sí? Donde yo puedo seleccionar compartir por el mail o a través de un vínculo, ¿bien? Esto básicamente es para que las otras personas puedan ingresar a este documento, sea para visualizar o para editar en tiempo real, ¿sí? Una de las particularidades y diferencias que va a tener Google Docs con, por ejemplo, su paralelo en Office, que sería Word, es que nos va a permitir la edición en tiempo real, ¿sí? Es decir, yo voy a poder estar editando el documento mientras otra persona desde su casa con su computadora va a poder estar editando exactamente el mismo documento que el mío, ¿sí? Y yo voy a poder visualizar también cómo va editando esa persona y ella va a poder visualizar cómo edito yo,
¿sí? Dentro del documento. Es decir, que podemos trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Como si estuviéramos en un aula, en vez de juntarnos en un grupo a hacer un documento entre todos, podemos hacerlo cada uno desde nuestra casa, ¿sí? Esto es una particularidad bastante interesante de esta herramienta. Para ello, lo que voy a hacer es compartir, pero compartir a través del correo electrónico, y recuerden, en este caso, con el permiso de editor, ¿sí? Si yo no le doy permiso de editor, no va a poder editar, ¿bien? Bien, desde la pestaña de archivo, también vamos a poder crear un nuevo documento, ¿sí? Esto es muy parecido a Word, abrir documentos que yo ya tenga guardados dentro de mi Google Drive, crear una copia de este documento si fuera necesario, enviarlo por correo electrónico. Sí, esto sería básicamente lo mismo que compartir, pero tengan en cuenta que si yo necesito que la otra persona edite, sí o sí tengo que compartir con el botón compartir, no enviándolo por correo electrónico. Puedo descargarlo, pero como dijimos que esta aplicación trabaja en la nube, no lo voy a poder descargar en formato Google Docs, sino que me va a permitir descargarlo, por ejemplo, en formato Word, en formato PDF, ¿sí? Varias opciones de lo que es básicamente procesadores de texto, ¿sí? El documento va a quedar exactamente igual que como yo lo edité, ¿sí? Es decir, no se producen cambios en el documento, pero se me descarga en otro formato distinto. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Perfecto, genial. Después tenemos la opción de historial de versiones. ¿Esto qué me va a permitir? Como dijimos que esta aplicación se puede editar en tiempo real, lo que me permite el historial de versiones es dos cosas. Por un lado, ver quién editó qué, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supónganse que mi compañero entró en otro momento a editar el documento en el que yo no estaba conectado ni editando. Yo a través del historial de versiones puedo ver qué día, en qué horario y quién editó esa parte del documento. Y por otro lado, también me permite, si hay algún error en la edición, volver a una versión anterior del documento, es decir, sin esas ediciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver el historial de ediciones. Voy a correr acá la pantalla con las camaritas. Y fíjense que acá me dice la fecha y horario en la que fue editado, quién es la última persona que lo editó y que esta es la versión actual, ¿sí? Es decir, la última edición. Si hubiera otras personas que hubieran editado, yo podría volver desde estos tres puntitos a esa versión anterior, ¿sí? Es decir, eliminar básicamente las ediciones que se realizaron por error, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos hacer desde el menú Archivo? Esperen que se me abrió algo. Vamos a refrescarla. ¿Qué más podemos hacer desde el menú Archivo? Desde el menú Archivo también vamos a poder, por ejemplo, cambiar el nombre del documento, ¿sí? Esto si en algún momento lo preciso, mover a la papelera si necesito ya eliminar el documento, ¿sí? Porque ya no me sirve. Puedo publicar en la web. Esto es una herramienta que no vamos a utilizar nosotros, pero que en general les puede servir en el futuro, así que se los comento. Básicamente, la idea de publicar en la web es que este documento esté disponible para que personas que estén navegando por la web y pongan algún nombre parecido al documento lo puedan visualizar y puedan ingresar. Esto no significa que pueden editar el documento, sino que simplemente lo pueden ver a modo de información, ¿sí? Como si ustedes buscaran en Google y entraran a cualquier página web, ¿sí? En este caso sería lo mismo, pero ingresarían a un Google Docs. ¿Bien? Desde acá también puedo ver los detalles del documento, el idioma si me vino incorrecto, y puedo imprimir de la misma forma que imprimiría una hoja de Word, ¿sí? También lo puedo hacer desde Google Docs. ¿Bien? Todo esto es lo que podemos hacer desde el apartado Archivo. Desde el apartado de Editar me va a permitir las funciones normales de edición, deshacer o rehacer, ¿sí? Si hay algún error dentro de lo que estoy haciendo, cortar, copiar o pegar, ¿sí? Los distintos textos que puedo traer, por ejemplo, de una página web o de otro documento. Tengan en cuenta, y esto sí es importante, que para poder copiar y pegar dentro de estos documentos, yo voy a tener que utilizar los accesos directos del teclado, ¿sí? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, pegar desde este botón. Ven que me figura esto, que me dice que no tengo estas funciones habilitadas. Si quisiera tenerlas habilitadas, puedo instalar, entonces de esta forma ya la próxima vez que yo quiera copiar o pegar, lo voy a poder hacer con el mouse o seleccionando el contenido. Y si no, lo que puedo hacer es utilizar el control C, control V, control Z, ¿sí? Que es el copiar, pegar, eliminar. ¿Bien? Como para solucionarme, digamos, este problema. Pero yo sí les recomiendo en general, como estamos más acostumbrados a utilizar directamente el mouse, que se instalen estas cuestiones, ¿sí? Acá les va a aparecer, ven, les dice que el control C es copiar, que el control X es cortar y que el control V es pegar. Pero si no quieren utilizar estas funciones desde el teclado,
le dan al botón instalar y esto comienza a instalarle para habilitarles la opción de utilizar desde el mouse el cortar, copiar, pegar. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos hacer desde edición? Podemos seleccionar todo el contenido o buscar y reemplazar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si quiero buscar determinada palabra, me sirve sobre todo si el documento es muy largo, ¿sí? Y quiero buscar una palabra en particular y reemplazarla o no, puedo buscarla desde el buscar y reemplazar, ¿sí? Desde ver, básicamente no vamos a profundizar mucho acá, pero tiene que ver con la cuestión de cómo visualizo yo el documento, ¿sí? Si lo voy a ver, siempre es recomendable que esté en un diseño de impresión, porque así yo veo cómo queda impreso al momento de imprimirlo, si lo necesito, ¿sí? Y después también lo puedo visualizar en pantalla completa, por ejemplo, si es más fácil para mí porque está más grande y lo puedo visualizar mejor. Las del medio recomiendo que no las toqueteen mucho, porque les pueden cambiar el formato y por ahí después se hacen lío a la hora de estar editando un documento, ¿sí? Y en general, el que viene predeterminado ya viene correcto para que uno pueda editar sin problemas, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Yo aprovecho para tomarme un mate. No, profe. ¿No? Genial. No. Bien. Luego tenemos el menú Insertar. Y acá vamos a poder hacer un par de cuestiones. Podemos insertar imagen, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, aparte de ser un procesador de textos que me permite escribir y redactar texto, también me va a permitir incluir algunas imágenes. ¿Bien? ¿Desde dónde puedo incluir estas imágenes? Desde mi computadora, ¿sí? Por ejemplo, si pongo acá subir desde la computadora, entonces me va a abrir el espacio de las carpetas de mi computadora para elegir alguna imagen. ¿Bien? También puedo, por ejemplo, insertar la imagen desde un buscador en la web. ¿Y esto qué significa? Que se me abre un pequeño buscador, acá al costado, fíjense, de Google. Entonces me evito de tener que abrir una nueva pestaña, abrir Google, buscar la imagen, copiarla, pegarla. Directamente la puedo buscar desde acá. Fíjense, yo pongo, por ejemplo, la palabra perro, me aparece la imagen y puedo ya utilizarla, ¿sí? Fíjense que ahí aparece la imagen. ¿Bien? Esto nos facilita un poquito el trabajo. ¿Desde dónde más puedo insertar la imagen? La puedo insertar desde mi Google Drive, ¿sí? Si ya la tengo guardada, por ejemplo, en Google Drive, la puedo insertar desde ahí. Google Fotos es una aplicación muy parecida a Google Drive, pero sobre todo para fotos personales. En general, nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes, vienen conectados a Google Fotos y son Android, ¿sí? Esto significa que todas las fotos que yo voy sacando con el celular se guardan en un espacio, por si a mí se me pierde el celular, me lo roban, lo que sea, yo sigo teniendo disponible esas imágenes para poder utilizar. ¿Bien? Mediante URL, esto significa mediante el vínculo, yo puedo ir a Google, copiar el vínculo y pegarlo. No recomiendo mucho esta opción porque si tengo la búsqueda en la web es mucho mejor. O directamente desde la cámara, ¿sí? Si estoy trabajando de algún dispositivo que tiene cámara y necesito una foto del momento, puedo utilizar la cámara. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con la imagen que he integrado a mi documento de texto? Puedo achicarla desde los bordes, ¿sí? Lo mismo que, o agrandarla también, lo mismo que hacía desde Word, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. Puedo seleccionar en qué espacio va a ir, ¿sí? Es decir, la puedo ir moviendo a través de lo que es el documento para ponerla más centrada, en la derecha o en la izquierda, dependiendo de lo que a mí me convenga dentro del texto. Y desde acá nosotros no vamos a profundizar en esto porque no es importante para lo que es Community Manager, pero sí sepan que también tienen un pequeño editor de imágenes, ¿sí? Si ustedes le dan a todas las opciones de imagen, fíjense que acá me abre un editor en donde puedo cambiar el tamaño, ajustar el texto si viene integrado, la posición de la imagen, cambiarle el color, por ejemplo, si la quiero toda roja, fíjense, ¿sí? O también modificar algunos ajustes como el brillo, la transparencia, etc. Obvio que no es un editor profesional, es simplemente un pequeño editor integrado. ¿Bien? Desde insertar también voy a poder insertar tablas, ¿sí? Esto me va a permitir como, por ejemplo, si no quiero abrir una hoja de cálculo para realizar determinado trabajo, puedo abrir una tablita que la puedo realizar directamente desde acá. Estos cuadraditos básicamente lo que me dicen es de cuánto por cuánto va a ser la tabla, ¿sí? Por ejemplo, cuántas columnas y cuántas filas va a tener esta tabla. Fíjense que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una de 3×3, si se acaba el tiempo, ya saben, esperamos 2 minutitos, 3 minutitos a que se convierta la grabación y volvemos a ingresar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una tabla de 3×3. Y fíjense que ahora en este momento tenemos una tabla aquí disponible donde yo puedo poner títulos, información y hacer como si fueran, por ejemplo, cuadros comparativos y demás, ¿sí? La única cuestión que tiene esta tabla, a diferencia de lo que es las tablas que podemos crear en Word, es que no la podemos movilizar. Es decir, donde la creé, quedó. ¿Bien?
También podemos insertar dibujos desde una aplicación que se llama Google Dibujos, ¿sí? Esto básicamente sería parecido a utilizar el Paint, ¿sí? Donde yo puedo dibujar. Bueno, esto me permite también integrarlos dentro de lo que es un documento. Puedo integrar gráficos desde una hoja de cálculo, entonces puedo integrar, por ejemplo, gráficos de barras, gráficos circulares, de torta, ¿sí? Dependiendo de lo que yo vaya necesitando. Notas al pie, esto básicamente sirve más que nada para documentos académicos, ¿sí? Si necesitan integrar alguna información. Y muy importante también, puedo integrar vínculos. ¿Esto qué significa? Enlaces. Entonces, por ejemplo, yo puedo integrar un vínculo a esta imagen, ¿sí? Fíjense, le doy a la imagen y le voy a insertar un vínculo. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que van a poder, al tocar la imagen o a tocar la tabla o al tocar lo que yo vaya a integrar ahora, dirigirle, por ejemplo, a alguna página web, ¿sí? Algún video en particular. Bien, y lo que tiene de bueno esto es que para insertar el enlace puedo ponerle un título, es decir, no me va a quedar como generalmente pasa en la hoja de Word cuando yo pongo un link, por ejemplo, de YouTube. Vieron que aparecen 300 códigos, barra, 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 es un lío, no se entiende nada. Acá voy a poder poner un nombre, por ejemplo, ¿sí? Supónganse que el video se llama Gabriel. Entonces yo voy a YouTube, por ejemplo, o a cualquier página, inserto, copio el vínculo, ¿sí? Vuelvo a mi hoja, le pego el vínculo, doy a aplicar y ya al darle clic sobre Gabriel van a redirigirme a esa página en particular. Ven que aparece la página, entonces yo le doy clic y fíjense que me redirige nuevamente a la página de Kahoot en este caso, ¿sí? Que era la que tenía abierta yo. Esto lo puedo hacer con cualquier elemento, ¿sí? Con la imagen, con el texto o con las tablas. ¿Bien? Eso sería más o menos lo más importante dentro de las opciones insertar. Ustedes tienen otras opciones, pero no vamos a profundizar sobre ellas porque en general, por ejemplo, la opción ecuación me permite integrar simbologías, como puede ser por, más, sí, que no solemos utilizar. Encabezados y pies de página, bueno, me permite integrar, por ejemplo, los números de página, etcétera. Las opciones de formato las vamos a dejar para más adelante porque las tenemos en general de todas en la barra rápida. ¿Qué quiere decir formato? Bueno, básicamente lo que hacemos desde acá es modificar el texto, ¿bien? Que es en realidad para lo que se creó esta aplicación, ¿no? Este procesador de textos, para poder redactar y poder modificar el formato de ese texto. Desde la opción herramientas vamos a poder verificar la ortografía, ¿sí? Y la gramática de lo que estamos escribiendo para que no haya nada mal escrito. Vamos a poder contar la cantidad de palabras. También podemos comparar con otros documentos, ¿sí? Traducir el documento si está en otro idioma, podemos abrir un diccionario para incluir o sacar palabras que por ahí Google Docs no reconoce, ¿sí? Y desde la opción complementos, básicamente lo que puedo hacer es descargar estos complementos como el que vimos anteriormente de control C, control V, ¿sí? Para poder editar en ese formato, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta antes de que pasemos al formato de texto? No, profe, yo no. ¿No? ¿Quedó todo muy claro? No, bien. Muy bien, Sí. genial. Entonces vamos a ir acá, por ejemplo, a la plataforma. Vamos a copiar este texto que está acá, ¿sí? Por ejemplo. Y vamos a ver cómo podemos modificar el formato de ese texto, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizarlo y también realizar la próxima actividad. Entonces ponemos copiar, pegar. Fíjense que acá ya me copió el texto, ¿sí? Dentro del procesador. Esto sería como un título, ¿no? Entonces vamos a transformarlo en un título. En vez de un texto normal, vamos a ir acá, a esta opción, ¿sí? Y vamos a elegir título. Entonces esto ya me lo agranda, fíjense. No tengo que editar directamente el texto. ¿Qué otras ediciones puedo hacer sobre el texto? Puedo cambiar el formato de la letra, por ejemplo. Fíjense que ahora está en Open Sans. Yo puedo llevarlo a Impact, ¿sí? Y fíjense que ya cambió la letra, ahora es totalmente diferente. Y así entre todas las opciones que tengo dentro del cambio de fuente, ¿sí? Que es este cuadradito que visualizamos acá. Vamos a ponerla en Arial, que es generalmente la más normal, la que venía integrada. También puedo modificar, además del formato, es decir, de la fuente, puedo modificar el tamaño, por ejemplo, si lo quiero más grande, si lo quiero más pequeño, ¿sí? Lo voy modificando desde este recuadro que tiene el numerito. ¿Bien? Voy a poder también modificar si lo quiero en negrita, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, que esté en cursiva,
o si quiero que esté subrayado. Esto es básicamente igual a lo que podemos hacer a través de Word, nada más que cambian básicamente los iconos. El icono de negrita va a ser la B, el icono de cursiva va a ser la I, y el icono del subrayado va a ser la U con el subrayado debajo. Bien, también puedo cambiar el color de la letra, ¿sí? Por ejemplo, ponerlo en un color rojo. Entonces esta parte del texto sobresalta porque tiene un color diferente. Bien, puedo resaltar determinadas partes importantes desde el lapicito que está acá, ¿sí? Color de resaltado. Entonces elijo, por ejemplo, amarillo y fíjense que ya la letra tiene un resaltado de fondo que lo diferencia del resto del texto. Bien, puedo integrar vínculo, esto ya lo vimos, ¿sí? Cómo se integran los vínculos. Puedo agregar algún comentario, puedo integrar imágenes, esto también lo vimos. Puedo, por ejemplo, modificar la posición del texto, entonces voy a poder seleccionar que esté a la izquierda, que esté centralizado, que esté a la derecha, o el justificado, que básicamente lo que va a hacer es alargar el párrafo para que quede todo sobre las dos columnas, ¿sí? Entonces queda de una forma mucho más profesional. ¿Bien? Desde los tres puntitos también puedo abrir una serie de nuevas herramientas, en donde, por ejemplo, puedo determinar lo más importante acá, el interlineado. ¿Qué es el interlineado? Bueno, básicamente la distancia que hay entre una frase y otra. Bien, generalmente viene en 1.15, puedo ponerlo 1.5 y fíjense cómo se amplió el espacio entre una oración y la siguiente. Bien, también desde acá voy a poder poner ítems, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que esto sea un ítem, le puedo poner un número. Entonces fíjense que acá aparece un 1, ¿sí? Y así podría ser sucesivamente, ¿no? 1, 2, 3. Si yo selecciono varias partes, fíjense que ya me los va a poner ordenados. También puedo poner viñetas, como pueden ser, por ejemplo, puntos, ¿sí? Esto es más que nada en formato de poder organizar, digamos, el texto que voy a presentar. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta sobre el procesador de textos? No, ninguna. Bien, entonces, les pido que en realidad la actividad la tendríamos que hacer de forma virtual, pero no la vamos a hacer por dos cuestiones. Una, porque muchos están desde el celular, entonces les va a costar abrir el documento de Google. Y dos, porque estamos con poco tiempo para llegar a todas las aplicaciones, porque todavía nos falta hojas de cálculo y presentaciones. Entonces lo que vamos a hacer es integrar esta actividad a las que ya tienen que realizar en formato virtual, ¿sí? Entonces, anoten en algún lado, puede ser en un bloc de notas, puede ser, si tienen papel a mano, también pueden anotar en papel, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Avísenme cuando están todos ya para anotar. Yo mientras tanto me tomo un mate. Tiene mucho del Word esto, ¿no? Es muy parecido, sí, muy parecido al Word. Casi idéntico, diríamos, con algunas funciones diferentes como esto de poder trabajar en tiempo real. Pero el Word también es un procesador de texto, por eso el parecido, digamos, porque básicamente la función de ambas herramientas es la misma, es poder redactar, poder cambiar el texto, ¿sí? Darle forma, incluir imágenes, tablas, etcétera. Pero sí, es muy, muy parecido. Bien, ¿ya estamos? Sí, profe. Genial. Entonces, van a escribir un texto, obviamente dentro de obviamente dentro de lo que es Google Docs, ¿sí? Van a escribir un texto de al menos 5 líneas. Al que le van a integrar un título, ¿sí? Es decir, tiene que tener título. ¿Y qué van a hacer con este texto? Lo que van a hacer es centrar el título, cambiar el color del texto, ¿sí? Al que ustedes elijan, que no sea amarillo, por favor, porque no se lee.